Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar ahora con el ejercicio 13. Les muestro el enunciado. Estamos hablando de la Guía de Introducción a la Química, edición 2019, comportamiento de gases. El ejercicio 13 es este de acá y dice, si la masa de aire contenida en el bulbo anterior es 0,25 gramos, calcule la masa de cada gas y el volumen del bulbo. Cuando me habla del bulbo anterior, se está refiriendo al ejercicio 12. Y el ejercicio 12 dice en el caso anterior que es el ejercicio 11. O sea que los ejercicios 11, 12 y 13 están trabajando sobre un mismo tipo de experimento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá me dice la masa de aire contenida en el bulbo anterior es 0,25 gramos. Me da la masa. Yo sé que el aire tiene una composición 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno porque me lo dijo en el ejercicio anterior. Entonces, para saber la masa de cada gas, yo sé que la suma, o sea, la masa de nitrógeno más la masa de oxígeno, me tiene que sumar 0,25 gramos. El problema es que no sé ninguna de las dos masas. Pero sí sé que el aporte en masa está directamente relacionado con el peso molecular de las dos especies. O sea, la masa de nitrógeno va a ser los moles de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno y la masa del oxígeno o los moles de oxígeno por el peso molecular del oxígeno. ¿Por qué me conviene escribirlo de esta manera? Porque este 80% y 20% de oxígeno y de nitrógeno me servían, o yo podía con ellos escribir cómo eran las fracciones molares. Entonces, si yo conozco las fracciones molares, puedo saber la cantidad de moles. Entonces, este ejercicio se convierte entonces en dos ecuaciones con dos incógnitas que vamos a tener que resolver para poder avanzar. En este punto nace el video, te fijas si lo puedes resolver con estas indicaciones que te acabo de dar, y si no se puede, seguimos con el video. Si te trabas, seguís con el video, y si no, probás otra vez. Bien, yo lo que hice en el pizarrón fue dejar los datos de los ejercicios anteriores que me servían. ¿Qué datos son esos? Se trata de un experimento de Gay-Lussac. Eso quiere decir que el número de moles en los distintos ensayos va a ser siempre el mismo y el mismo volumen. Y hay una relación entre la presión y la temperatura. Sé el porcentaje que corresponde a esos moles. O sea, yo tengo un equipo donde tengo una cantidad de aire fija que no se modifica y esa cantidad de aire tiene esta proporción, esta cantidad de nitrógeno y esta cantidad de oxígeno que las puedo escribir como fracciones molares. Pero ahora me dice algo más de estos moles, o me dice algo más de la cantidad. Me dice que la masa va a ser igual a 0,25 gramos. Y esa masa total va a ser la masa de nitrógeno más la masa de oxígeno. ¿Y cómo sé yo la masa de nitrógeno? Y van a ser los moles de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno más los moles de oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Y eso tiene que ser igual a 0,25. Guarda con los pesos moleculares, son moléculas, o sea que cada una está formada por dos átomos del mismo tipo. Entonces, para calcular el peso molecular del nitrógeno, son dos átomos de nitrógeno, 14 por 2, 28, y para el oxígeno, 16 por 2, 32. Bien. Pero, además de saber eso, que digamos es una ecuación donde no sé ni los moles de nitrógeno ni los moles de oxígeno, los pesos moleculares los puedo calcular, no son problema, y 0,25 es el valor. Tengo los valores que corresponden a las fracciones molares. Y lo que yo me tengo que acordar es que la fracción molar de nitrógeno se calcula como los moles de nitrógeno sobre los moles totales, que son los de nitrógeno más los de oxígeno, y que la fracción molar de oxígeno se calcula como los moles de oxígeno dividido los moles totales, que son los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno. Acá vemos entonces que
yo sé que en los números de moles de nitrógeno sobre los totales es 0,80, los moles de oxígeno sobre los totales son 0,20, y esta relación me lleva a esa cantidad de moles. Y eso es lo que voy a tratar de resolver. Son, digamos, las ecuaciones con varias incógnitas. Hay distintas maneras de resolverla. Cualquier manera de resolver el sistema de ecuaciones es análogo, o sea que ustedes pueden elegir resolverlo de la forma que les resulte más conveniente o más fácil. Yo elegí una manera de resolución, pero lo que pueden hacer es frenar el video acá, tratar de resolver las ecuaciones y después retomar el video para ver si coincidimos en los resultados. Lo que yo planteé primero fue, con esta expresión, tratar de despejar el número de moles de oxígeno. O sea que puse la fracción molar de nitrógeno, que es 0,80, ¿sí? Es igual a los moles de nitrógeno dividido los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno, ¿sí? Lo que hice fue pasar todo este término multiplicando, entonces me quedó 0,80 por los moles de nitrógeno más 0,80 por los moles de oxígeno igual a los moles de nitrógeno. Y después pasé los 0,80 moles restando para allá y el 0,80 dividiendo, entonces me quedó que los moles de oxígeno son igual a 0,25 por los moles de nitrógeno. ¿De acuerdo? Una vez que tuve esto acá, usé esta expresión para trabajar en la expresión de la masa. Entonces puse los moles de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno, que son 28 gramos, más, y en lugar de poner los moles de oxígeno, usé esta expresión de acá, 0,25 por los moles de nitrógeno por el peso molecular del oxígeno, que es 32 gramos, es igual a 0,25, ¿sí? Despejando N de nitrógeno, llegué a que la cantidad de moles de nitrógeno es igual a 6,944 por 10 a la menos 3 moles, y los moles de oxígeno me dieron 1,736 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. Una vez que calculé los moles de cada tipo, los multipliqué por los pesos moleculares correspondientes y llegué a que la masa de nitrógeno es 0,1944 gramos y la masa de oxígeno es igual a 0,0556 gramos. De esa manera contesté la primera parte del problema. La segunda parte del problema me habla del volumen. Para calcular el volumen, ¿sí? Lo que yo necesitaría o podría hacer es directamente usar la ley del gas ideal. O sea que P por B es igual a nRT, y N es el número de moles totales de gas. En este caso sería la suma de los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno. Entonces, frenan el video, se fijan si pueden hacerlo de esta manera, y mientras tanto yo voy a borrar un poco el pizarrón porque no me entra para hacer todo. Vamos a dejar esos resultados que los vamos a necesitar. Bien. La cosa ahora viene sobre el volumen, este volumen constante en la ley de Gay-Lussac. Entonces, como lo que voy a hacer es suponer que es un gas ideal, entonces si es un gas ideal, sé que P por B es igual a nRT, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener que elegir alguna de las dos situaciones. Me tendría que dar lo mismo si estoy a la temperatura T1 o a la temperatura T2,
porque el volumen siempre fue constante, ¿sí? Pero bueno, elijo una de las dos. Despejo de acá el volumen. Entonces, por ejemplo, puedo usar la presión 1 y la temperatura T1. R es la constante de los gases. Entonces puedo calcular el volumen. El volumen sería igual. Voy a usarlo con negro porque me parece que este no se ve bien. El volumen va a ser igual, ¿sí?, a N, R, elegí usar T1 y T1. Bien, el problema es cuánto es N. Y N son los moles totales, y los voy a calcular como los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno, que son los moles totales de gas que tengo en ese bulbo, en esa rama cerrada, el aire. Entonces va a ser 6,944 por 10 a la menos 3 moles de nitrógeno más 1,736 por 10 a la menos 3, y son los moles de oxígeno, y entonces N va a ser igual a 8,680 por 10 a la menos 3 moles. Tengo la temperatura T1 y tengo la presión 1. Si no se acuerdan, la temperatura T1 era 313 Kelvin y la presión 1 era 855 milímetros de mercurio. ¿Sí? Como el R que voy a usar va a estar en litro atmósfera sobre Kelvin mol, tengo que ver en algún momento esa presión si pasarla a atmósferas o usar esa conversión de unidades. Yo suelo hacerlo todo directamente la misma cosa. Entonces, voy a calcular el volumen, que va a ser 8,680 por 10 a la menos 3 mol por 0,082 litro atmósferas sobre Kelvin mol por los 313 Kelvin, dividido la presión, que era 855 milímetros de mercurio. Y acá les voy a mostrar cómo suelo hacer yo ese pasaje de unidades, que pienso que si yo en una expresión multiplico y divido por el mismo número, no la cambio, y entonces pienso en la equivalencia de las dos unidades que necesito para hacer esa multiplicación. Entonces digo, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Bien, entonces son equivalentes las dos cosas. Entonces lo que hago es decir, bueno, tengo milímetros de mercurio abajo y entonces pongo los 760 milímetros de mercurio arriba y una atmósfera acá abajo para directamente tener multiplicado arriba y abajo por lo mismo, ¿sí? Cuando hago eso, se me soluciona el problema de las unidades. ¿Por qué? Mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, milímetros con milímetros de mercurio, y me queda la unidad que corresponde, que es litros, porque estoy calculando un volumen. Cuando ustedes resuelven esa ecuación, les queda que el volumen es igual a 0,198, y ahí termina el ejercicio 13. Espero que les haya servido. Consulten con los docentes de su comisión, pregunten, no se queden con las dudas, y nos vemos en el próximo videito.